lo que vamos a leer es algo que, bueno, no sé si es muy agradable de leer porque se trata de la muerte del pastor James White, Jaime White. Y vamos a ver cómo Ellen White describe esos últimos días de su esposo, pero también qué pensaban ellos mientras sucedía toda esa etapa final de su vida y cuál era en verdad siempre su objetivo central a pesar de las circunstancias. Creo que es un escrito, es un capítulo que vale la pena leer porque nos va a dar unas lecciones impresionantes que podemos aplicárnoslas, seguro todos. Mirad cómo empieza. A pesar de las labores, los cuidados y las responsabilidades que llenaban la vida de mi esposo, su 60º año lo encontró activo y vigoroso de mente y de cuerpo. Tenía 60 años. 3 veces había caído bajo el golpe de la parálisis, y sin embargo, por la bendición de Dios, gracias a una constitución naturalmente fuerte y a la atención estricta de las leyes de la salud, pudo regresar a la actividad. Ya sabéis que a veces no se habla mucho sobre James White porque prácticamente el papel preponderante se lo lleva la profetisa del Señor, su esposa. Pero James White fue fundamental para la obra adventista. Sin su impulso, sin su entrega, sin sus energías, hubiese sido imposible arrancar la misión tal como la hizo la Iglesia adventista. Fue verdaderamente un pilar fundamental que sirvió para lanzar adelante la casa publicadora y otras cosas. Y él trabajó arduamente y mucho, mucho. Si habéis leído sus biografías, os vais a dar cuenta que viajaron muchísimo. Y en esos tiempos viajar no es como ahora. Era realmente agotador, realmente duro, y hacían unos trayectos impresionantes y que lo llegaban a pasar francamente mal, primero por la meteorología, las circunstancias, pero también sabéis por quién, a veces por las personas, que incluso pensemos, podemos llegarnos a imaginar, bueno, puede ser por los que había, a los cuales ellos predicaban y se oponían. No es solo eso. La mayor parte de problemas les vinieron precisamente por los considerados hermanos en la fe. Y en ese mismo libro aparecen momentos de ellos en Battle Creek y en otros lugares donde narran sus desagradables experiencias al respecto. Y aquí algo vamos a encontrar, pero vamos a seguir leyendo precisamente este capítulo. De nuevo viajó, predicó y escribió con su celo y energía acostumbrados. Habíamos trabajado lado a lado en la causa de Cristo por 35 años y esperábamos permanecer juntos para presenciar la finalización triunfante de la obra. Pero tal no fue la voluntad de Dios. El protector elegido de mi juventud, el compañero de mi vida, el copartícipe de mis labores y aflicciones, fue arrebatado de mi lado y fui dejada sola para terminar mi obra y para continuar peleando la batalla. ¿Sabéis que James White tuvo problemas graves de salud por esa gran dedicación que tenía a la causa? Un exceso de trabajo, porque a él le tocaba emprender muchas cosas porque otros no terminaban de arrancar y él tenía que hacerse cargo absolutamente, prácticamente de todo, a veces hasta en extremo, llegó a prácticamente el qué, la extenuación. Y así cayó enfermo varias veces y hubo momentos en que su vida peligró. Después, como ella dice, tenía una constitución especialmente fuerte y se reponía, gracias a Dios, y también a la reforma pro salud. Ya sabéis, todo ese tipo de terapias y de nutrición que fueron dados en visión a Ellen White y también a la labor que hizo médicos, algunos médicos de la época y, cómo no, el propio doctor Kellogg, que con inspiración divina conseguían verdaderamente volver al terreno de estar en salud a personas que estaban francamente mal y cómo, a través de los medios de terapias naturales. Algo que se está dejando de lado incluso en la Iglesia adventista, cuando debería ser el pilar y aún deberá volver a serlo en estos últimos tiempos. La terapia de salud a través de cuestiones completamente naturales.
Pero sigamos leyendo. La primavera y la primera parte del verano de 1881 las pasamos juntos en nuestro hogar de Battle Creek. Mi esposo esperaba arreglar sus asuntos de tal manera que pudiéramos ir a la costa del Pacífico y dedicarnos a escribir. Él creía haber hecho un error al permitir que las aparentes necesidades de la causa y los pedidos de nuestros hermanos nos urgieran a realizar un trabajo activo en la predicación cuando debiéramos haber estado escribiendo. Mi esposo quería presentar en forma más plena el tema glorioso de la redención, y por años yo había contemplado el plan de preparar libros importantes. Ambos sentíamos que mientras nuestras facultades mentales estuvieran vigorosas, debíamos completar esos libros, que era un deber que teníamos con nosotros mismos y con la causa de Dios. El descansar del ardor de la batalla y dar a nuestro pueblo la luz preciosa de la verdad que Dios había abierto ante nuestras mentes. Ellos, fijaos que habían viajado mucho, fomentando el crecimiento de la obra, atendiendo a los hermanos en distintos estados de Estados Unidos. Pero debido a esa inmensidad de trayectos, cantidad de viajes, a ellos les parecía que quedaba al margen la labor de escribir, que es lo que verdaderamente daría aún más potencia y podría llevar el mensaje a lugares mucho más distantes. Y esto era un cargo que ellos tenían encima, como decirle de conciencia, que creen o creían que debían haber hecho mucho más. Pero ya veréis que por encima de todo, ellos se dedicaron a los hermanos. Y como consecuencia eso quedó limitado en el tiempo. Después la hermana White tuvo que hacer más en escritura que en ir viajando, aunque ya veréis que si analizáis el resto de sus días, porque aún quedaron años después de la muerte de su marido, también viajó mucho, pero se dedicó más también a escribir. Y mirad qué va diciéndonos ahora. Algunas semanas antes de la muerte de mi esposo, yo le hablé con insistencia de la importancia de buscar un campo de trabajo en que nos viéramos libres de las cargas que necesariamente caían sobre nosotros estando en Battle Creek. En respuesta, él habló acerca de varios asuntos que requerían nuestra atención antes de poder partir, deberes que nos correspondían. Entonces, con un profundo sentimiento, preguntó: ¿dónde están los hombres para hacer esta obra? ¿Dónde están aquellos que tengan un interés abnegado en nuestras instituciones y que se mantengan de parte de lo recto sin dejarse afectar por ninguna influencia que puedan sentir? Ese era su pesar, su máxima preocupación. Con lágrimas expresó su ansiedad por nuestras instituciones de Battle Creek. Dijo él: mi vida la he dado para la edificación de estas instituciones. El dejarlas ahora es como la muerte. Ellas son mis hijos y no puedo separar mis intereses de ellas. Estas instituciones son los instrumentos del Señor para hacer una obra específica. Satanás trata de estorbar y anular todos los medios por los cuales el Señor está trabajando para la salvación de los hombres. Si el gran adversario pudiera dar a estas instituciones un molde de acuerdo con las normas del mundo, lograría su objetivo. Mi mayor ansiedad consiste en encontrar al mejor hombre para desempeñar cada tarea. Si en puestos de responsabilidad hay personas moralmente débiles, vacilantes en sus principios e inclinadas a desviarse hacia el mundo, siempre habrá quienes se dejarán descarriar. No deben prevalecer las influencias perversas. Antes preferiría morir que vivir para ver a estas instituciones mal dirigidas o desviadas del propósito por el cual fueron traídas a la existencia. Y así fue. Murió antes de ver plenamente desarrollado lo que él dijo, lo que él expresó. Porque las instituciones decayeron, las instituciones se corrompieron, empezaron a publicar incluso en imprenta escritos que nada tenían que ver con la cuestión de Dios, cuestiones publicitarias, cuestiones incluso hasta de mezcla con espiritismo, a los cuales Ellen White tuvo que poner punto a todo ello. Pero ya veis, James White ya se lo olía. Satanás, ¿qué iba a hacer? Pues poner su grapa, su mazarpa, precisamente, en el terreno del Señor para romper la obra. Y ese era su anhelo, que eso no sucediera, pero se lo veía venir. Y sucedió.
En mis relaciones con la causa he estado por largo tiempo conectado muy estrechamente con la obra de publicaciones. 3 veces he caído, herido por la parálisis, debido a mi devoción a esta rama de la causa. Ahora que Dios me ha renovado fuerza física y mental, siento que puedo servir a su causa como nunca antes. Debo ver prosperar la obra de publicaciones. Está entretejida en mi propia existencia. Si olvido los intereses de esta obra, pierdo toda mi capacidad. Teníamos un compromiso para asistir a un congreso campestre en Charlotte el sábado y el domingo 23 y 24 de julio. Decidimos viajar en carruaje privado. En el camino mi esposo parecía alegre y, sin embargo, un sentimiento de solemnidad descansaba sobre él. Repetidamente alababa a Dios por su misericordia y por las bendiciones recibidas, y expresaba libremente sus propios sentimientos concernientes al pasado y al futuro. El Señor es bueno, digno de ser alabado. Él es una ayuda presente en tiempo de necesidad. El futuro parece ser nublado e incierto, pero el Señor no quiere que nos aflijamos acerca de estas cosas. Cuando vengan las pruebas, Él nos dará la gracia para soportarlas. Lo que el Señor ha sido para nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros debe hacernos sentir tan agradecidos que nunca murmuremos ni nos quejemos. Mirad cómo Él tenía claras las cosas. Lo habían pasado muy mal, pero ¿se iban a quejar por ello? ¿O debían pensar en seguir haciendo la obra adelante, siempre adelante, porque Dios los soportaba, los aguantaba, los sustentaba? Mirad cómo continúa ahora. Me ha parecido duro que se juzgaran mal mis motivos y que mis mejores esfuerzos para ayudar, animar y fortalecer a mis hermanos una y otra vez se hayan usado contra mí. Pero debía haber recordado a Jesús y sus chascos. Su alma fue agraviada al no ser apreciado por aquellos por quienes había venido a bendecir. Debía haberme espaciado en la misericordia y la bondad de Dios, alabándolo más y quejándome menos de la ingratitud de mis hermanos. Porque como humano era normal, su tendencia era ver lo que le hacían, lo que decían sobre él y quejarse por esa ingratitud. Pero él aprendió la lección, ¿eh? Mirad qué más dice. Si alguna vez hubiera dejado todas mis perplejidades con el Señor, pensando menos en lo que otros decían y hacían contra mí, habría tenido más paz y gozo. Ahora trataré de guardarme para no ofender ni de palabra ni con acciones, y luego trataré de ayudar a mis hermanos a dar pasos en la dirección correcta. No me detendré a lamentar ningún mal que se me haya hecho. He esperado de los hombres más de lo que debía. Amo a Dios y a su obra, y amo también a mis hermanos. Vaya lección, ¿eh? Vaya lección que da. Le hicieron de todo, le dijeron de todo. Y en unos momentos él lo pasaba mal, pero se puso un propósito. Me voy a quejar menos, voy a alabar más a Dios, voy a seguir haciendo la obra. Y eso sí, le dijeran lo que dijeran, él seguiría amando a los hermanos, aunque algunos dejasen de ser hermanos en verdad. Poco me imaginaba yo, mientras viajábamos, que este había de ser el último viaje que haríamos juntos. El tiempo cambió repentinamente de un calor opresivo a un frío cortante. Mi esposo tomó frío, pero pensó que su salud era tan buena que no recibiría daño permanente. Trabajó en las reuniones que se realizaron en Charlotte, presentando la verdad con gran claridad y poder. Habló del placer que sentía de dirigirse a hermanos que manifestaban un interés tan profundo en los temas más queridos para él. El Señor ciertamente ha refrigerado mi alma, dijo él, mientras he estado compartiendo con otros el pan de vida. Desde todas partes de Michigan, los hermanos están pidiendo ansiosamente que los ayudemos. ¿Cómo anhelo consolar, animar y fortalecer a los hermanos en las preciosas verdades aplicables a este tiempo? Mirad para qué vivía, ¿eh? Es impresionante. ¡Qué determinación! A nuestro regreso a casa, mi esposo se quejó de una ligera indisposición y, sin embargo, se entregó a su trabajo como de costumbre. No paraba.
Cada mañana íbamos al bosquecillo cercano a nuestra casa y nos uníamos en oración. Estábamos ansiosos por conocer nuestro deber. Constantemente llegaban cartas desde diferentes lugares, instándonos a asistir a congresos campestres. A pesar de nuestra determinación de dedicarnos a escribir, era difícil rechazar el reunirnos con nuestros hermanos en estas asambleas importantes. Con fervor rogábamos recibir sabiduría para conocer cuál era el proceder más correcto. La verdad es que esto me recuerda cuando te empiezan a decir, ven para acá, ven para allá, a presentar temas, y piensas que es mejor que vaya o que me quede haciendo la labor donde estoy, y es necesario hacer oración para saber tomar las determinaciones correctas que el Señor quiere. Eso pasaba entonces y pasa ahora, cuando hay un sentir de responsabilidad para las cosas de Dios, para dar el mensaje. Hay que valorar qué es lo que debo hacer y hay que orar por eso, desde luego. El sábado de mañana, como de costumbre, fuimos al bosquecillo y mi esposo oró con todo fervor 3 veces. No parecía dispuesto a cesar de interceder delante de Dios por una dirección y una bendición especiales. Sus oraciones fueron oídas y recibimos paz y luz en nuestros corazones. Él alabó a Dios y dijo, ahora le entrego todo a Jesús. Siento una paz dulce y celestial, una seguridad de que el Señor nos mostrará nuestro deber, porque nosotros deseamos hacer su voluntad. Me acompañó al tabernáculo, la iglesia adventista de Battle Creek, e inició los servicios con canto y oración. Era la última vez que había de ponerse en pie a mi lado en el púlpito. Sabéis, cuando os alejáis un poco de ese lugar, de estas residencias donde ellos vivían, bastante cerca de allí encontráis precisamente aún erigido el tabernáculo. Le llamaban así a la iglesia adventista, que no era una construcción de madera, sino ya era sólida, y allí es donde se concentraban los adventistas para adorar. Y después, cuando sigues ese camino, vas hasta, al cabo de unos pocos kilómetros, encontrarte en el cementerio donde reposan precisamente sus restos. Pues bien, ya veis qué hacía en esos momentos. Aún estaba poniéndose en pie a su lado en el púlpito, al lado de Ellen White, cuando él ya estaba siendo tocado a nivel de salud, pero él aún seguía. El lunes siguiente comenzó a sufrir severos escalofríos. Y al día siguiente también yo fui atacada. Fuimos llevados juntos al sanatorio para recibir tratamiento. El médico entonces me informó que mi esposo tenía la tendencia a dormirse y que estaba en peligro. Enseguida me llevaron a su cuarto y tan pronto como observé su rostro, me di cuenta de que se estaba muriendo. Traté de despertarlo. Él entendía todo lo que se le decía y respondía a todas las preguntas que podían ser contestadas con sí o con no, pero parecía que era imposible que pudiera decir nada más. Cuando le dije que yo creía que se estaba muriendo, no manifestó ninguna sorpresa. Ya veis, el lenguaje se lo dijo, creo que te estás muriendo. Y él no se sorprendió. Le pregunté si Jesús era precioso para él. Dijo, sí, oh sí. ¿No tienes deseos de vivir?, le pregunté entonces. Él contestó, no. Entonces nos arrodillamos junto a su cama y oramos por él. Una expresión de paz descansaba en su rostro. Le dije, Jesús te ama, debajo de ti están sus brazos eternos. Contestó, sí, sí. El hermano Smith y otros hermanos oraron entonces en torno a su cama y se retiraron para pasar gran parte de la noche en oración. Mi esposo dijo que no sentía ningún dolor, pero evidentemente estaba decayendo con rapidez. El doctor Kellogg y sus ayudantes hicieron todo lo que estaba a su alcance para arrebatarlo de la muerte. Revivió con lentitud, pero continuó muy débil. Ya veis que aquí nos habla de dos grandes personajes también, pioneros adventistas, Urias Smith y el doctor Kellogg. Curiosamente, estas dos personas que estaban atendiendo a James White después, los dos se apartaron de la fe.
Ya veis que por un momento o por unos años se puede estar cerca de Dios y después uno se puede ir. A la mañana siguiente pareció revivir débilmente, pero cerca del mediodía tuvo unos escalofríos que lo dejaron inconsciente. A las 5 de la tarde del sábado 6 de agosto de 1881, en forma reposada, exhaló el último suspiro, sin lucha ni gemido alguno. El choque de la muerte de mi esposo, tan repentino, tan inesperado, cayó encima de mí como un peso aplastador. En mi condición débil había reunido todas mis fuerzas para permanecer junto a su cama hasta el final, pero cuando vi sus ojos cerrados en la muerte, la naturaleza exhausta cedió y quedé completamente postrada. Por algún tiempo estuve oscilando entre la vida y la muerte. La llama vital ardía en forma tan baja que un soplo podía extinguirla. De noche mi pulso se debilitaba y respiraba en forma más y más débil hasta que mi respiración parecía cesar. Solo por la bendición de Dios y los cuidados ininterrumpidos del médico y sus ayudantes mi vida fue preservada. Aunque no me había levantado de mi lecho de enferma después de la muerte de mi esposo, fui llevada al tabernáculo el sábado siguiente para asistir a su funeral. Ya veis que ella estaba también fatal, ¿eh? Al final del sermón sentí mi deber de testificar del valor de la esperanza cristiana en la hora de dolor y aflicción. Al levantarme me fueron dadas fuerzas y hablé unos 10 minutos, exaltando la misericordia y el amor de Dios ante aquella nutrida asamblea. Al final del servicio seguí a mi esposo al cementerio de Oak Hill, donde fue puesto a descansar hasta la mañana de la resurrección. Después, la propia Ellen White fue puesta en el mismo lugar. Y esto lo veremos en otra de las partes que vamos a tener. Mi fuerza física había sido postrada por el golpe, y sin embargo, el poder de la gracia divina me sostuvo en mi gran aflicción. Cuando vi a mi esposo exhalar el último suspiro, sentí que Jesús era más precioso para mí que en ningún momento anterior de mi vida. Cuando estaba de pie junto a mi primogénito y le cerré los ojos, porque también murió, pude decir: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y sentí entonces que tenía un consolador en Jesús. Y cuando mi último hijo fue arrebatado de mis brazos y no podía ver más su cabecita sobre la almohada a mi lado, pude decir: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Recordad esa cuna al lado de su cama. Y cuando aquel sobre el cual se habían apoyado mis grandes afectos, aquel con quien había trabajado por 35 años, me fue arrebatado, pude poner mis manos sobre sus ojos y decir: te encomiendo mi tesoro, Señor, hasta la mañana de la resurrección. Cuando lo vi morirse y vi a muchos amigos simpatizando conmigo, pensé: qué contraste con la muerte de Jesús cuando él colgaba de la cruz. ¡Qué contraste! En la hora de su agonía los burladores se mofaban de él y lo ridiculizaban. Pero él murió y pasó por la tumba para alegrarla, para hacerla más liviana, para que tuviéramos gozo y esperanza aún en ocasión de la muerte, para que pudiéramos decir, al poner a nuestros amigos a descansar en Jesús: nos volveremos a ver. ¿Os dais cuenta qué diferencia entre el cristiano que sabe lo que cree, con total firmeza, sin duda, y cualquier otra persona de este mundo? ¿Qué forma de encarar la muerte? ¿Con qué esperanza del retorno de Cristo para la resurrección de los salvos? Es la única cosa que motiva a seguir viviendo. A veces me parecía que no podría soportar la muerte de mi esposo, pero estas palabras parecían impresionar mi mente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Siento hondamente la pérdida, pero no me atrevo a entregarme a una congoja inútil. Esto no traería de regreso al muerto, y no soy tan egoísta que, aunque pudiera hacerlo, lo sacara de su pacífico sueño para que de nuevo se empeñara en las batallas de la vida. Como un cansado guerrero, se acostó a descansar. Miraré con placer su lugar de reposo. La mejor manera en que yo y mis hijos podemos honrar la memoria del que ha caído
Es asumir la obra que Él dejó y con el poder de Jesús llevarla hasta su terminación. Estaremos agradecidos por los años de utilidad que se nos han concedido. Y por causa de mi esposo y por causa de Cristo, aprenderemos de su muerte una lección que nunca olvidaremos. Permitiremos que esta aflicción nos haga más bondadosos y amables, más tolerantes, pacientes y considerados hacia los que viven. Asumo la tarea de mi vida sola, con la plena confianza de que mi Redentor estará conmigo. Tendremos tan solo un corto momento para proseguir la lucha. Entonces Cristo vendrá y esta escena de conflicto terminará. Entonces habremos realizado nuestros últimos esfuerzos para trabajar con Cristo y hacer progresar su reino. Algunos que han estado en el frente de batalla, resistiendo celosamente al enemigo que avanzaba, caen en el puesto del deber. Los vivos observan con lágrimas a los héroes caídos, pero no es tiempo de cesar en la obra. Ellos deben cerrar filas, tomar el estandarte de la mano paralizada por la muerte y con energía renovada vindicar la verdad y el honor de Cristo. ¿Os dais cuenta cuál era su misión? ¿Cuál era su objetivo y el que debe ser el de todos? Los muertos ya descansan, esperan durmiendo el sueño de la muerte, pero ¿hasta cuándo? Hasta que Jesús vuelva y los resucite para ser salvos. Y mientras, ¿qué hay que hacer? ¿Lamentarse y lamentarse? No, hay que coger el estandarte de la verdad, que ellos también sujetaron, y seguir luchando para dar el mensaje hasta el final, hasta donde Cristo quiera que lleguemos, y si puede ser hasta el mismo final, en el retorno de Cristo. Como nunca antes debe hacerse una decidida resistencia contra el pecado, contra los poderes de las tinieblas. El tiempo exige una actividad enérgica y determinada de parte de los que creen en la verdad presente. Si parece largo el tiempo de espera hasta que venga nuestro libertador. Sí, doblegados por la aflicción y gastados por el trabajo, nos mostramos impacientes para recibir un retiro honorable de la guerra, recordemos, y que este recuerdo ahogue todo murmullo, que quedamos en la tierra para encontrar tormentas y conflictos, para perfeccionar un carácter cristiano, para familiarizarnos mejor con Dios nuestro Padre y con Cristo nuestro hermano mayor, y para hacer la obra del Maestro en la salvación de muchas almas para Cristo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Mirad una vez más. No se trata de perder el tiempo, no se trata de vamos haciendo la obra de Dios, pero bueno, hoy me canso, hoy no tengo ganas, ya lo haré en otro momento. Primero es lo primero es el deber del trabajo sobre todo del de Dios, de intentar hacerlo todo para dar el mensaje a los demás. A eso, ¿qué requiere? Energía. Y esa energía, ¿quién debe darla? Dios, por supuesto. Siempre podemos pensar en hacer otras cosas, podemos pensar en distraernos, podemos pensar en que, bueno, ya hay tiempo para todo, no te agobies tanto. No. Debemos luchar con energías cada día renovadas, con fuerza para coger ese mensaje y de hacerlo todo para que llegue a más personas. Ese es el objetivo de nuestra vida. Además de que, de buscar que nuestros caracteres sean como el de Cristo. Si hacemos esa combinación de las dos cosas, haremos la voluntad de Dios y estaremos con Él. Daniel lo dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y eso puede ser lo que hagamos nosotros o lo que hagan otros. Pero el mensaje se va a dar. ¿Qué preferís ser? ¿Ese tipo de estrellas o no? Este era James White. Vamos a ver la filmación próximamente cuando pude estar con los hermanos de Michigan, que tan gentilmente me acompañaron hasta allí.
el lugar donde hay una fotografía a tamaño real de James y de Ellen White. Veréis que Ellen era bajita y James era más o menos de mi altura, quizá un poco más. Y la verdad es que cuando veamos todo lo que había allí, en ese lugar, nos vamos a quedar realmente sorprendidos, porque veremos cómo Dios utilizó a personas que eran consagradas para hacer una gran labor. Pero recordad eso, algunos de los que hicieron esa gran labor después terminaron fuera de la verdad, fuera del vínculo con Dios. Por eso, nunca podemos decir, yo ya estoy en la verdad, los malos son los otros son los que están en el error. No, cuidado. Hemos de ser vigilantes por nosotros mismos. Analizarnos cada día, cada noche, orando al Señor. ¿Estoy preparado para recibirte? Si me muriese hoy, ¿sería salvo? Esperamos a veces que Jesús vuelva en 2031. Pero ¿y si me muero antes? ¿Seré salvo? ¿Está mi carácter en conformidad con el carácter de Dios? ¿O sigo apuñalando a los hermanos por la espalda? ¿O sigo diciendo mentiras, levantando falsos testimonios? ¿Hago el bien o hago el mal, simulando hacer el bien? Mi conocimiento, entre comillas, de las cosas, de las palabras de Dios, ¿me acerca más a Dios o me lleva al engreimiento? ¿Me supedito a los que saben de la palabra de Dios por experiencia? ¿O voy un poco con mi criterio pensando que soy el justo entre los justos? Ojalá recordésemos cómo los pioneros se movían, los consejos que daban al igual que los consejos bíblicos. Una vez más, estemos siempre afianzados en la palabra de Dios. Estemos siempre trabajando para adelantar la obra de Dios, no para ponerles palos a las ruedas que hagan que la obra se encasquille y que se levanten personas en oposición con mentiras. Sucedió en tiempos ¿de quién? De James y Ellen White, y la historia se repite. Que el Señor nos ayude a estar centrados de cabeza, porque si no estamos centrados de cabeza no vamos a estar centrados espiritualmente para nada. Y en vez de trabajar para edificar, vamos a trabajar para derrocar, destruir. Trabajemos siempre para hacer avanzar la obra. Y trabajemos siempre para estar unidos en un mismo sentir. Y no ir juzgando a los otros y destruyendo. Que el Señor nos ayude a seguir haciendo la obra de los pioneros y que veamos cómo Cristo vuelve en nuestros días. Amén.